A partir de ahora, todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. ¿Cómo están? Nuevamente en Dame el Poder. Hoy nos vamos a salir de la cotidianidad del día a día porque yo quería sentarnos a pensar un rato, está bueno. Siempre les digo que la pandemia va a haber un antes y un después en muchos temas, venimos tocando algunos, lo psicológico, lo urbanístico. Hoy vamos a hablar del cambio climático. En estudios, o mejor dicho, del otro lado, porque no hay ningún estudio, el estudio es que la casa de cada uno, quien es asesor senior de FAR, una fundación de ambiente y recursos naturales famosísima, todos los jóvenes saben de qué se trata. Él es el asesor senior en política ambiental, se llama Enrique Maurtúa Constantinidis y ya vino el año pasado y va a volver a estar hoy con nosotros porque por todas las reuniones como en el mundo del cambio climático y realmente todo lo que viene pasando últimamente nos hace pensar el hombre se retira y vimos los datos que después se los voy a contar de cuánto mejoró la atmósfera y una serie de situaciones que no van a quedar en forma definitiva, sino que fueron justamente por la cuarentena. El costo fue la desesperación económica y el sufrimiento humano. Pero antes les quiero hacer un breve comentario sobre lo que estamos viviendo, de que terminamos esta cuarentena estricta y vamos camino a algo un poco más relajado de a poco. Me encantó lo que dijo Yuval Harari, que es un profesor de historia que se doctoró en Oxford y que para mí es un referente, no solo para mí, en realidad lo llaman los CEOs y lo llaman los líderes del mundo para consultarlo. Es un hombre sumamente brillante, inteligente, con libros exitosísimos en todo el mundo, y él hablaba de que las opciones que iba a haber ahora debido a esto tenían que ver con una vigilancia totalitaria o con un empoderamiento ciudadano. Y fíjense qué es lo que pasó, porque hay países donde hubo una vigilancia totalitaria, aplicaron y pusieron aplicaciones. Bueno, acá hubo una aplicación, pero no se llevó a ningún límite extremo, pero sí hay límites extremos de saber todos los datos de una persona y que aprovecharon para que haya un totalitarismo total de los estados sobre los individuos. Por eso está bueno ir siguiéndolo con cuidado, cosa de no terminar podría llegar a terminar. Él explica que en estas emergencias de la humanidad a veces toman herramientas para salvar y para el tema de la salud, que son buenas, pero que utilizadas rápidamente para salvar la emergencia pueden terminar en desastres. Por ejemplo, puede ser un control extremo, que es lo que está empezando a pasar en algunos países comunistas, que esperemos que no llegue a más. Y el empoderamiento ciudadano, que es lo que vivieron muchos países, donde hay que tener información. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un ciudadano ignorante y vigilado todo el tiempo? Se pregunta al final. ¿O un ciudadano informado y empoderado que conoce y sabe lo que puede decidir? Y esto tiene que ver con algo tan importante como la libertad. Yo no tengo mucho para pensar y prefiero esta segunda opción. Y lo mismo pasa con las naciones. Él decía que era una opción para un aislamiento nacionalista, que es lo que hicieron muchos, o una, diríamos, solidaridad global, que es lo que no ocurrió. Hubiera sido ideal. Y por eso lo ligo con el tema del cambio climático, porque en realidad todo esto que estamos viviendo puede sentar las bases para ver si podemos utilizar estas herramientas para, ya que nos alertó de muchas cosas que pasaron, para mejorar y crear las condiciones de mitigar digamos, la intoxicación del planeta. En definitiva, el cambio climático es que se está recalentando el planeta por la emisión de gases tóxicos. Y fíjense ustedes que esto genera extremos en los cambios en el clima, por ejemplo, huracanes, terremotos, todo mucho más fuerte, mucho más rápido, y en definitiva ya lo estamos viendo. Pero hay países que lo desconocen. Estados Unidos es uno de los principales emisores de estos gases tóxicos y China es el primero y el segundo es Estados Unidos. China acordó, pero no Estados Unidos. Trump se sale de los acuerdos y esto es muy riesgoso. Por eso está bueno, la opinión pública va a terminar decidiendo también junto con los políticos y las naciones hacia dónde vamos a ir, porque todo esto que pasó nos dio herramientas de que las cosas se pueden hacer de otra manera, nos dio datos, nos dio información de que los hábitos pueden cambiar. Entonces, en la medida en que veamos cómo los ciudadanos y cómo los políticos reaccionan, hubiera sido ideal, eso les puedo asegurar, que frente a la pandemia, que es una crisis, hubiera un acuerdo global, que era quizás también lo que soñaba Harari, y eso no ocurrió. Debería haberlo en las Naciones Unidas y demás, de manera de accionar también de forma similar en caso de otra pandemia o en caso de los, digamos, reveses que nos va a traer. Cada vez peor es el cambio climático. Hay algunos países, algunas ciudades que sí lo están haciendo y empezaron a tomar acción sobre ello. París, Milán, en definitiva. En Europa tienen autos eléctricos y un montón de situaciones que tienen muy concientizado el tema ecológico. Últimos datos, la NASA anunció, y ya se sabe, que con esto último que ocurrió, de la
cuarentena, que estuvimos encerrados, disminuyeron los gases contaminantes en la atmósfera. El dióxido de carbono llegó a su mínimo histórico, más que en la Segunda Guerra, más que con la gripe española, más que con la Gran Depresión, pero no es sostenible en el tiempo, es por una etapa. Lo ideal sería que esto sea sostenible en el tiempo. Estos datos se los quiero decir porque es el marco general en el cual nos encontramos, y después de la pausa nos va a contar seguramente Enrique qué es lo que podemos hacer para que esto sea sostenible en el tiempo, y el ver cómo se limpió la atmósfera, cómo mejoraron muchas cosas en el planeta, se pueda continuar. Aparentemente hay algunos países que van a volver a lo de antes. China va a volver con la industria del carbón, y el petróleo, que bajó el precio, Estados Unidos va a volver, Trump, a incentivar a las empresas petroleras. Pero es un interrogante, todo puede pasar. Después de la pausa, Enrique Martúa, asesor senior de política ambiental, nos va a explicar. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y volviendo al tema del cambio climático y la relación con la pandemia se soluciona con una vacuna que en breve aparecerá, y el cambio climático, que va a ir de mal en peor, no es que en 2 meses volvemos a nuestra casa y volvemos a la normalidad. Así que más vale que escuchemos, que estemos atentos, porque en definitiva todo tiene que ver con la opinión pública. Enrique, un gusto volverte a tener acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Elizabeth. La verdad que un placer encontrarnos de nuevo. La verdad que sí. Bueno, contame cómo fue todo esto. Me estabas contando fuera de cámara, y todos estos días con la pandemia, este impacto en el planeta, qué pasó de bueno y qué no. Bueno, esta pandemia obviamente puso en vilo a todo el planeta y se empezaron a tomar medidas extremas para justamente poder, poder reducir el contacto de las personas. Esa reducción del contacto de las personas también implicó reducción de las actividades, incluidas todas las actividades económicas. Entonces así fue como vimos y se viralizaron un montón de noticias alrededor de condiciones ambientales o la calidad del agua, de los ruidos en las ciudades. Creo que cualquier persona que nos escucha en este momento puede, digamos, dar fe de que en muchos lugares la cantidad de sonido que ha habido en las ciudades ha bajado un montón. Y eso también tiene que ver con los motores de combustión interna, o sea, los motores de los vehículos que circulan, sobre todo en nuestras ciudades, en muchos lugares de nuestro país y del mundo. Entonces, claro, es toda una cadena, ¿no? Donde podemos ir conectando cosas. Menos circulación, menos actividad, menos tránsito, menos transporte, menos motores funcionando, menos combustible que se usa, menos humo que está en la atmósfera. Entonces ahí empezamos a ver esto de que se dice o que se ha medido en algunos lugares que los cielos estaban más claros, que las aguas estaban más limpias, y que justamente en muchos casos ha habido eh, mucho menos ruido, digamos, en las ciudades o en diferentes espacios que solía ser más aglomerado. Ahora, también es importante que, obviamente, todo esto nos da esta sensación de plantearnos, de replantearnos un montón de cosas, porque a mucha gente le gusta esta sensación de
que no haya tanto ruido, que no haya tanto humo, que no haya tanta actividad. Es justamente lo que uno busca cuando está de vacaciones. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Esta situación es una situación temporal, o sea, es una situación que justamente la mayoría de los gobiernos van a querer revertir, van a querer que ni bien se pueda, se retome la actividad, se potencie el consumo, la producción y demás. Entonces, eh, la pregunta que nos queda, o bueno, lo que de hecho ya se está viendo, es que a medida que los países reactivan sus economías, están tratando de trabajar todo lo que no se trabajó durante los periodos de cuarentena. Y eso en una de esas puede llegar a generar como un efecto rebote. Es como cuando esa gente que de repente terminó la dieta y de repente come de más y de repente ve que los resultados no son los esperados. Bueno, es más o menos una analogía, digamos, que podría aplicar. O sea, si realmente reactivamos la economía a niveles superiores a los que estaban en materia de lo que es siempre hablando en materia de las emisiones y la contaminación que eso implica, ¿sí? O sea, y ahí estos interrogantes que nos quedan y estos aprendizajes, o sea, cómo poder conseguir ese desarrollo sin ese nivel de contaminación, sin ese nivel de polución ambiental o de emisiones en este caso. China ya a esta altura recuperó el mismo nivel de emisiones que tenía el año pasado. O sea, no es que, o sea, estas son las cosas que también son importantes destacar. Acá hay una situación de que estamos basados en un modelo que funciona a base de depredar recursos. Entonces, ese modelo, justamente para funcionar, necesita de usar recursos, producir recursos, consumir recursos. Está demostrado Teniendo en cuenta que... que China usa restos fósiles, vamos a recordarle a la gente que justamente y ayuda a los países no desarrollados a crear fábricas para, ¿no? en base al carbón, a restos fósiles para dar energía. Sí, O sea, es es el el modelo principal industrial en contaminante el del que mundo. estamos. Es el modelo industrial en el que estamos y es el modelo industrial que quieren copiar todos. O sea, a mí me parece que acá hay algo muy importante que tiene que ver con eh, ese modelo de desarrollo en el que estamos, ¿no? Y cómo ese modelo puede ser un modelo limpio, cómo podemos generar lo que se llama técnicamente el desacople de las emisiones y la economía, que ya muchos países lo fueron consiguiendo, o sea, que está demostrado que se puede. O sea, la generación de energía puede venir de fuentes limpias, el consumo puede ser responsable. Algo que también nos mostró a las personas, a los ciudadanos, esta situación de pandemia es eh, que fíjate cómo la gente consumió solamente lo que necesitaba. O sea, cómo empezamos a hablar de los recursos esenciales. O sea, cómo empezamos a hablar de lo que es esencial y lo que no es esencial. Entonces, en ese sentido, ahí también hay un aprendizaje muy grande. ¿Cuánto realmente necesitamos consumir? Entonces ahí, digamos, creo que está como el gran aprendizaje y lo que tiene que trabajarse para poder, para poder avanzar hacia un futuro sostenible. O sea, por Lo supuesto que que sí es esta es cierto, una las Naciones situación muy Unidas dijeron particular. que se empezó a eliminar mucho más plástico por este tema del COVID-19, o sea, también eso fue una contra. Eso es algo que leí, y bajó a los niveles más bajos históricos la eliminación de dióxido de carbono. O sea que evidentemente, y eso me hizo pensar a mí, ¿cuánto hay de la industria, no? A autos, las industrias de carbón, electricidad, y cuánto influye, porque le echan también la culpa a la agricultura y a la ganadería. Pero eso me hizo pensar a mí. Vos fíjate que la agricultura y la ganadería siguió. O sea, lo que hizo mejorar el dióxido de carbono en esta cuarentena, en todo el planeta, no tuvo que ver con eso. O sea, que es como que todo tira al carro junto, no es echarle la culpa a la agricultura y a la ganadería. Cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de todo, o sea, tenemos que ver las cosas de una manera integral. O sea, todos los sectores aportan y digamos, el caso de la agricultura y la ganadería
en su conjunto, o sea, representan una buena porción de las emisiones a nivel mundial y de las emisiones sobre todo en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Mm, el 80% aproximadamente de las emisiones a nivel mundial, o sea, tienen que ver con la energía y el transporte. Entonces, todo lo que tiene que ver con la generación y consumo de energía es el gran responsable de las emisiones a nivel mundial, hablando de una manera general. Los demás sectores también, o sea, también podemos hablar de la producción de cemento, podemos hablar de las siderúrgicas que representan niveles importantes de emisiones. Claramente no son los niveles que manejan en la generación y consumo de energía. Entonces, acá ¿Qué es importante leíste? O sea, mencionar qué que es un modelo leíste? Sí, integral. ah, pero ¿qué leíste con respecto a si algún país ahora va a tomar acción, ¿no? En base a todo esto que acabamos de vivir. O sea, que hay algo, porque por el China parece que sigue con el carbón y Estados Unidos sigue con el petróleo Trump. O sea, ¿hay alguien que esté empezando a hacer la voz? ¿Ya te viste algo? A ver si puede Bueno, reconvertir y ya que tiene que arrancar la economía de cero, diríamos utilizarla como para, bueno, empezar a reconvertirla también. Bueno, justamente, o sea, en varios países, o sea, se están hablando de nuevos acuerdos de recuperación económica sostenible. O sea, la Unión ¿Sí? Europea está trabajando bastante en ese sentido. Si mal no recuerdo, Nueva Zelanda, o sea, Islandia. Hay países que están tratando de tomar esa delantera y poder decir, bueno, no está este momento en donde tenemos que generar estímulos de recuperación económica, vamos a tratar de que sean incentivando en el lugar más apropiado para tener una recuperación económica sostenible. Entonces, esa recuperación económica sostenible es una recuperación económica que considera al ambiente en su totalidad y que considera una reducción de emisiones importante. Es incentivar que la energía que se genere venga de fuentes renovables, que el transporte sea algún tipo de transporte sostenible o incentivar, incluso esta pandemia, un aprendizaje que le dejó a muchas personas en Argentina y en todo el mundo, es que el teletrabajo es algo que se puede hacer. Y ese teletrabajo implica menos traslado de personas. O sea, por supuesto que estamos en una situación muy particular. Creo que esto también es un mensaje muy importante. No Sí. podemos, o sea, considerar que esto fue algo bueno. En la medida de que la gente no la está pasando bien, no podemos festejar que hayan bajado las emisiones. O sea, lamentablemente, o sea, la idea es de un ambiente sano y la idea de luchar contra el cambio climático es justamente tener un ambiente sano y tener a la gente con mejores condiciones de vida. Y eso implica todo lo que tiene que ver con las diferentes necesidades básicas, como por ejemplo es lo que contempla la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible justamente tratan de abordar la mayor parte de todas las necesidades. Salud, educación, género, y todas las cuestiones ambientales, ecosistemas terrestres, marítimos, este, el cambio climático, la generación de energía, que la energía sea accesible para todos. En ese sentido, es muy importante poder generar toda una agenda de desarrollo que vaya en línea con, con lo que es el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, ¿De dónde eso salió se eso de puede 2030 generar que vos estás estimulando. diciendo? Uh -huh. ¿De dónde salió eso de 2030 que nos estás explicando? La Agenda 2030 es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, todos por ahí recordarán que en el año 92 fue la Convención de Río, en donde nacieron las convenciones de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación. Esa fue la cumbre de la Tierra. Cada 10 años esa cumbre se hace de nuevo para hacer una reevaluación. Antes existían lo que eran los objetivos del milenio y bueno, en 2012 eso cambió para hacer los objetivos de desarrollo sostenible
y con una meta de llegar a diferentes eh, objetivos, valga la redundancia, para poder llegar a un desarrollo sostenible hacia el año 2030. Entonces ahí Esta es una INCO está oportunidad incluido en tema única, climático. Enrique. Es una oportunidad única ¿Cómo? que esperemos que la aprovechemos, una oportunidad única que no sé si la vamos a aprovechar. Esto que acaba de pasar, que fue por la desgracia en realidad, por la desaceleración económica y todo lo demás, pero que uno se puede sentar a pensar cómo seguir, ¿no? Porque todos los científicos están preocupadísimos por el de los deshielos, por todo lo que va a pasar cada vez más rápido, las inundaciones, islas que van a desaparecer, la gente se va a tener que mudar, va a haber migraciones por el tema del cambio climático, se van a pasar cosas realmente terribles, pero no sabemos en qué plazo, al menos es lo que pronostican todos los expertos. ¿A qué temperatura tendríamos que estar y en qué temperatura estamos? O sea, ¿cuál es el estado de situación y cuál es la gravedad de la situación, Enrique? En este momento, o sea, desde lo que fue la revolución industrial, eh, se toma, digamos, se tiene registro de la temperatura media global. Entonces, en ese sentido, la temperatura media global fue aumentando año a año y ahora, digamos, desde ese momento, tenemos un aumento de 1 grado. La ciencia nos dice que si queremos tener chances de poder abordar los impactos del cambio climático, no deberíamos superar el 1,5 grados hacia finales de este siglo. Entonces, desde ese lugar, es muy importante mencionar que ya, digamos, ya realmente perdimos, o sea, estamos muy atrasados en términos de esa carrera, porque justamente ya está aumentada en la temperatura global en 1 grado. Las trayectorias actuales de los compromisos climáticos de los países nos llevan a una temperatura en el orden de 2,5 grados, 2,7 grados y 3,5 grados. Y eso se traduce en que puede traer consecuencias catastróficas como las que mencionabas recién, ¿no? De la subida del nivel del mar, los migrantes climáticos, escasez de comida. Si el clima cambia y no puede ser predecido de la manera que se lo conoce, es muy difícil que podamos producir alimentos como los conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante poder ponerse cara a cara a esta realidad de que efectivamente esta situación de pandemia es muy puntual, es muy directa, vemos cómo la gente se enferma, vemos cómo la gente se muere. Hoy, en plazos de días, en plazos de semanas. El cambio climático seguramente es una cuestión que la vemos más prolongada en el tiempo, pero pero es un problema que va a tener consecuencias hasta más graves, porque cuando vengan ese tipo de impactos, si no nos mantenemos debajo del nivel de compromisos que es necesario, eh, las consecuencias van a ser muy graves. O sea, no va a haber comida, no va a haber seguridad. O sea, la falta de comida también va a llevar o va a implicar mucha pobreza, mucha desigualdad. Toda esa desigualdad también Lo se puede último que te quería traducir. tocar antes de que termine el programa es que me impresiona también porque es un ida y vuelta, todo se retroalimenta, ¿no? También el humano se metió en la naturaleza, autopistas en el Amazonas, o sea, a punto tal de que también, fíjate vos, todo lo que estamos viviendo viene de esta interactuación del humano con la naturaleza salvaje, si se quiere. Entonces, Bueno, como que de exactamente. una manera o de otra, el humano, el Homo sapiens, está dominando el planeta mal. No, no para bien, ¿no? Es que la idea, digamos, para un futuro sostenible radica en poder coexistir, en poder estar en armonía con la naturaleza, no en depredarla. O sea, porque justamente nosotros somos parte de este planeta, no hay otro. O sea, puede haber expediciones a otros planetas y recién están saliendo las primeras naves. O sea, no es que o sea, se está probando esto, no, No, o sea, este es el planeta que tenemos, este es el que no, no tenemos que tenemos a cuidar. dónde ir, claro. Por eso te escuchamos, por eso te entrevisto y por último, y ya, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Bueno, los jóvenes están todos concientizados. Los grandes, los padres de esta juventud, como yo,
hijos de 20 y pico de años, estamos concientizados por ellos, por vos también. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, porque tampoco lo podemos hacer. Mis chicos me joroban con el plástico, con ¿viste? La colilla de cigarrillo. Conclusión. A ver, hay un montón por hacer. O sea, por un lado, las acciones pueden ser tan individuales como elegir y pensar de qué manera me traslado, qué alimento consumo o qué energía produzco o qué energía consumo y cómo la consumo. Y después las cosas pueden ser y tienen que ser sistémicas. Tenemos que ver qué tipo de personas elegimos y qué le pedimos a nuestros gobiernos, quiénes están en las empresas, qué tipo de productos tienen, cómo se producen. O sea, es todo un cambio mucho más grande. O sea, que no va a ocurrir solamente por ese cambio individual. O sea, necesitamos un cambio que sea mucho más grande y que esas ideas, que algunas son pequeñas y algunas son más grandes, todas tienen que ir difundiéndose, porque eso es lo que va a ir generando más impacto y generar más presión en justamente los gobiernos que elegimos. Los gobiernos que tenemos, que son los que hoy por hoy son los responsables de cumplir con estos compromisos internacionales, son los que tienen que también recibir estos mensajes. Bueno, Enrique, se me terminó, pero no me quedaría horas hablando con vos. Imagínate con mis hijos que admiran lo que haces. Bueno, en definitiva hay que hacer clic, los chicos y los grandes, en aquellas empresas y gobiernos que sea pro, ¿no? Cambio a favor de mejorar el planeta y la atmósfera. Y en contra de todo lo que nos explicaste que no debe ser. Yo te agradezco, esta es una oportunidad, la pandemia, para que estos hábitos queden, está bien lo que decís, ya nos queden, y los gobiernos tomen esa posta y lo continúen y lo reconviertan. Gracias, Enrique, gracias. Muchas gracias a vos, Elizabeth, siempre un placer conversar con vos. Un placer. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos vemos la próxima semana, aquí en Dame el Poder. Chao, pásenla bien. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.